Hola profes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo, soy el profesor de teatro y me han encomendado la tarea de poder compartir con ustedes algo de mis conocimientos sobre expresión oral, el trabajo de la voz, para brindarle a los niños seguridad o más que seguridad, herramientas para que los niños puedan expresarse mejor. No está de más, ustedes lo saben muy bien, profes, compañeros, que pues cada niño va a un nivel muy diferente, ¿de acuerdo? El desarrollo de estos ejercicios no implica que los niños van a llegar todos a un mismo nivel. Digamos, algunos, por ejemplo, tienen que trabajar el tema de la ansiedad porque se ponen demasiado nerviosos, entonces tan solo el hecho de que se puedan enfrentar a la cámara y dar una idea ya es un logro enorme, pero otros son demasiado desbordados para hablar y entonces hay que dosificarlos para que puedan expresarse, mientras que otros ya necesitan niveles de mucho más exigencia. Los ejercicios que aquí les comparto pues están pensados como para esos diferentes niveles de habilidades de los niños y espero que los disfruten mucho. Teniendo en cuenta que los niños van a hacer estas presentaciones en un contexto virtual, digital, manejando cámara, me parece, estimados profes, que no podemos olvidar ese pequeño detalle de lo que es un taller frente a cámara. ¿Listo? Entonces me parece vital el ejercicio de hacer pasar a los niños uno a uno frente a la cámara, a una distancia muy corta, no mayor a 1 metro, y que ellos se comprendan y desarrollen esta idea de lo que es hablarle al ojo de la cámara, porque los niños muchas veces en sus temas de su ansiedad, de su desconocimiento, pues miran al piso, se recogen, no saben qué hacer, le da mucho nerviosismo, entonces es importante que se expresen frente a la cámara. Primero, con expresiones libres, sin que ustedes les digan de qué hablen. Preséntate, di tu nombre, o ya irlos metiendo en el tema del rol de lo que va a ser esta presentación del proyecto personal, pero con cosas simples y siempre con cosas cortas. ¿Cómo te expresas en la cámara? Si tú te estás grabando y te estás viendo, ¿qué margen tengo? ¿Hasta dónde me estoy viendo? ¿Cuál es mi plano? ¿Cuál es mi marco? Conceptos simples, pero que los niños adquieran esa habilidad de que están frente a la cámara, le están hablando a la cámara e estoy interactuando con la cámara porque la cámara en este momento es mi audiencia, es mi público. Entonces es supremamente vital este ejercicio frente a cámara, con presentaciones sencillas, con presentaciones cortas primero, de su nombre, de su edad, de sus expectativas, luego si quieren enviarle un saludo especial, algo muy emotivo, con mucha pasión, con mucho amor, tal, y luego ya los podemos ir metiendo en fragmentos cortos de lo que va a ser la presentación como tal. Bueno, para empezar me parece súper importante que los niños y las niñas se memoricen un texto corto con el cual puedan jugar. No que empiecen directamente con el texto de proyecto personal, para que vayan entrando con textos más lúdicos. Un ejemplo, una retahíla, un trabalenguas o una copla. Un texto muy corto, de 40 o 50 segundos. Es importantísimo el proceso de memorización. ¿De acuerdo? Que los niños se lo memoricen, pero antes comprendiendo el alcance total del texto. ¿De acuerdo? ¿Qué idea tiene el texto? Si tiene un subtexto, qué mensaje quiere transmitir, cuáles son las palabras principales donde debo hacer un énfasis. Entonces, memorizarlo, ¿de acuerdo? Teniendo muy en cuenta el análisis previo. El análisis es importantísimo. Un buen truco para memorizar un texto es decirlo de diferentes maneras jugando, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo mientras saltan, mientras hacen como animalitos, mientras juegan, mientras corren, mientras brincan, mientras saltan el lazo y diferentes tipos de actividades. No solo con el tema de la disociación con las acciones, sino también que lo digan de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque cuando el niño está memorizando, se tiende a memorizarlo siempre con un mismo ritmo, ¿de acuerdo? Entonces empieza a volverse como un sonsonete. Entonces que una primera vez lo diga muy normal, muy neutro, muy bien leído, muy bien expresado.
pero luego que lo diga de una manera muy caótica, luego que lo diga como si estuviera muy, muy alegre, pero también como si estuviera muy triste, para que le vaya encontrando diferentes matices al texto. Entonces, este es un primer punto de partida, escoger un texto previo, lúdico, corto, memorizarlo y acompañar a los niños en esa memorización con las actividades que acabo de mencionar. El presente ejercicio funciona muy bien para los temas de que los niños entiendan y desarrollen su habilidad para vocalizar los textos, entendiendo que la vocalización, la proyección de la voz y la modulación pues son como conceptos que van de la mano cuando estamos hablando de expresión oral. Entonces, para hacerlo de manera práctica, ¿qué va a pasar? Pues obviamente previa desinfección de un esfero o de un lápiz, y con el texto que venimos trabajando, ya ustedes pues deciden libremente si quieren trabajarlo con el texto de proyecto personal, o con la retahíla, o con el trabalenguas, o con el texto que ustedes quieran. Entonces siempre vamos por fragmentos, no de tiros largos, para que el niño no se canse. ¿Listo? Empezamos a decir el texto, ¿de acuerdo? Haciendo mucho énfasis en la modulación, ¿de acuerdo? Este movimiento de los labios para que las palabras puedan salir de la manera que corresponden, las vocales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir este texto y podemos irle metiendo las otras actividades que hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, pueden decirlo así: mientras saltan, mientras caminan, mientras trotan, mientras saltan el lazo. Pero también pueden decir el texto emotivos, tristes, con rabia. Y esto de manera repetitiva va a ayudar para que se exijan en el tema del movimiento de los labios y en el tema de la proyección de la voz. El siguiente ejercicio es con un libro, ojalá de pasta dura, ojalá grandecito, pero tampoco tan pesado. No vamos a leerlo en este momento, no tenemos el tiempo, por supuesto, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponernos el libro acá en la cabeza, ¿cierto? Espalda recta, bien puesto, ¿de acuerdo? Y con el texto que venimos trabajando, vamos a decirlo, ¿de acuerdo? Evitando que el texto se nos caiga. Tiene variaciones esta actividad. ¿Por qué tiene variaciones? Porque primero lo digo normal, ¿de acuerdo? Estoy aquí hablando sin movimiento de manos, sin lenguaje corporal, sin expresión corporal, y lo digo, ¿de acuerdo? Recuerden que preferiblemente siempre con un texto de carácter lúdico, y cuando ya los niños hayan interiorizado estos ejercicios con textos lúdicos, pueden ir pasando a los textos del proyecto personal. ¿De acuerdo? Entonces estamos aquí y lo dicen, ¿de acuerdo? Lo dicen, un fragmentico, neutro. Luego le pongo obstáculos. ¿Cuál es el obstáculo? Empiezo a hacer movimiento de manos según lo que esté diciendo. Que el movimiento de manos sea coherente con el texto que estoy diciendo. Entonces ustedes ya, mientras los niños lo van haciendo, ustedes pueden ir haciendo las correcciones respectivas, como son los movimientos de las manos, por ejemplo. Puede ser sentado, puede ser de pie, según las condiciones que ustedes, profes, allá dispongan, ¿verdad? Pero luego de las manos nos podemos ir también con el gesto, manos y emoción y gesto, ¿de acuerdo? Entonces el movimiento de manos, pero lo voy a decir como si yo fuera un cura y estuviera diciendo una misa. ¿Cómo sería? El texto, ¿de acuerdo? Siempre con el texto. Si estoy con la retahíla, entonces ¿cómo voy diciendo esta retahíla? O ¿cómo voy diciendo el trabalenguas? Para tratar también en los niños de que irles trabajando el tema de los roles. Lo de los roles es valiosísimo porque ellos lo van comprendiendo y según el rol van sabiendo como qué posturas ir adquiriendo. Pero luego puedo ir volviendo más complejo el ejercicio. ¿Por qué no puedo ir volviendo más complejo? Porque puedo meterle también el obstáculo con el ejercicio del lápiz. Entonces, neutro, voy diciendo el texto, sentado, parado,
voy haciendo movimiento de manos, me puedo ir parando, puedo ir jugando con la silla, mientras voy diciendo el texto, voy haciendo movimientos de manos, o puedo hacer el ejercicio para que sea ponerme de pie y voy moviéndome, ¿de acuerdo? Ya este ejercicio, por ejemplo, ya es muchísimo más indicado cuando estemos trabajando con el texto del proyecto personal. Toda esta serie de ejercicios que les he dicho, estimados profes, pueden hacerlo de manera repetitiva como un calentamiento, ¿de acuerdo? En una primera sesión solo con el lápiz, en otra sesión con el del cuaderno, van encontrando variaciones. Bueno, como para ir concluyendo entonces, profes, mi recomendación sería que estos ejercicios los manejaran como con calentamientos de 10 minutos en cada encuentro o 15 minutos, donde les trabajen estos diferentes ejercicios que les he compartido, ¿cierto? Para fortalecer en ellos esta capacidad de expresión oral, ¿de acuerdo? Inicialmente con textos lúdicos para luego ir pasando al texto formal. Hay un ejercicio que me gusta mucho también de lo que es la respiración, porque la respiración es el principio fundamental de que pueda salir una buena proyección. Y ese ejercicio es fundamental con un globito. Pedirle a cada niño un globito, R12 puede ser, y previa desinfección, inflarlo, pero inflarlo siendo consciente de que tengo que tomar el aire hasta el estómago, ¿cierto? Realmente hablamos del diafragma, ¿cierto? Ubicar el diafragma, ¿cierto? Y después de ubicar el diafragma tomamos aire hasta abajo, retenemos 3 segundos y soplamos fuerte haciendo como esa fuerza en el ombligo o en el diafragma para entender de dónde sale la voz. Hacer esos ejercicios varias veces para que cuando ellos respiren y hagan esto que inflan el pecho, pues hacerles la corrección, hacerles consciente que es un proceso mental de ver el aire como yo lo tomo, y mentalmente voy viendo cómo pasa por todas las partes de mi cuerpo hasta llegar al diafragma. Y cuando llegue en el diafragma voy soltando la voz. De acuerdo, ejercicios simples como tome aire hasta el diafragma, hasta el estómago, retenga 3 segundos y cuente hasta 15 con una sola respiración, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O si me alcanza hasta 20, pero siempre tratando de conservar el mismo volumen, ¿de acuerdo? O también con la S, tomo aire, ¿cierto? Lo retengo y hasta que me aguante. Los niños se van a sentir un poco fatigados, de pronto un poco hiperventilados, pero estos ejercicios de respiración para tomar conciencia son muy buenos, se los recomiendo muchísimo. Bueno, profes, espero que les haya sido muy útil todos estos ejercicios y estos tips. Les recomiendo que visualicen en YouTube un canal que se llama La Presentación de tu Vida. Es una española que trabaja diferentes tipos de ejercicios, como vocalizar para hablar bien en público, ejercicios de vocalización para hablar en público y diferentes tipos de ejercicios muy útiles que les recomiendo mucho. ¿Listo? Cualquier cosa, aquí estoy. Un abrazo. Chao.